¿Verdad que hay muchos pacientes que tienen esto? Bueno, en Costa Rica los estudios son interesantes porque tenemos un poco más de lo que hay a nivel mundial. Se supone que es uno de cada 100.000 personas, ¿verdad? Pero aquí en San José hay como 5 por cada 100.000, ¿verdad? O sea, es grande. Como uno por cada 25, ¿verdad? Ok. 25. Rolando, cuénteme, ¿a qué edad puede estar esto? O sea, ¿un niño puede ser bipolar? Bueno, eso es un poco controversial, ¿verdad? Ok. Porque en niños tan pequeños tendríamos que tener algo como muy evidente, ¿verdad? Como que esté psicótico, que hable cosas, que se ponga maníaco. Y lo que pasa es que eso a veces se puede confundir pues con otras enfermedades de la infancia, ¿verdad? Que los trastornos por déficit atencional, hay otro que se llama oposicionista desafiante, que son como los chiquitos muy malcriados y como con mucha energía. Sí, entonces como que los psiquiatría infantil intenta primero descartar esto y trastorno afectivo bipolar en niños es como lo último que uno diagnosticaría. Se supone que empieza más que todo cuando el cerebro tiene como los cambios hormonales como en la adolescencia, ¿verdad? Ya cuando uno empieza como a madurar el cerebro, hay muchos cambios muy importantes y ahí es donde vienen la esquizofrenia y los trastornos bipolares. Pero los esquizofrénicos generalmente son más jóvenes, como 18, 19, en la universidad o en esta edad, ¿verdad? Como hasta los 24, es donde ellos empiezan típicamente con esto de la paranoia y de decir que los están persiguiendo y todo esto. En cambio, los bipolares puede ser un poco más tardío, como hasta los 35. Claro, por eso entonces hemos tenido muchos referentes cercanos y decimos, pero ¿por qué no sabíamos si esta persona siempre fue pues en la normalidad, digamos, para decirlo mal? Y nos damos cuenta ya grandes. Sí, o hacen depresiones y depresiones y depresiones y uno no se da cuenta hasta que tienen, por ejemplo, yo tengo una paciente ahorita que la señora tiene como 70 años y acaba de abrir con una manía y es la primera que hace, digamos, típica en su vida. Y entonces en esta ocasión, pues sí está hablando, ¿verdad? Cosas ya más grandiosas y que ella va a hacer esto y que va a hacer lo otro. Pero sí era esto de las depresiones por lo que la veían los psiquiatras. Lo que pasa es que ella, por ejemplo, tiene un hermano bipolar, ¿verdad? Tiene un tío bipolar. Entonces como que, pues es más fácil hacer el diagnóstico ya, aunque Claro, esté mayor. es más fácil así. Ajá. Háblanos de otros casos, porque usted sabe que entre todas las cosas que hablamos aquí, cuando nos haces casos de referencia de pacientes que estás tratando, la gente dice, ya entendí, me encanta. Háblanos de casos que te han tocado en la vida. Bueno, de los casos he tenido de todo, ¿verdad? Personas pues con muchas responsabilidades, gente famosa, ¿verdad? Que también, claro, deportistas. Entonces son personas pues que le encanta, no sé, ir a todos los países, competir un montón, nunca se cansan, ¿sí? Y cuando Pero, hacen la manía, a veces ok. están en otro país. Es que eso es lo que quería preguntarte, Sí. exactamente, porque todo bien si estoy aquí, pero si me estoy desempeñando y viene el bajón, ¿qué pasa? Bueno, los más aparatosos, así como los más escandalosos, son cuando hace la manía. Entonces, tuve, por ejemplo, un muchacho que se fue a competir a Australia y entonces ahí él empieza a hablar de las incoherencias estas y al principio la gente le parece muy gracioso, ve como muy hablantín y muy alegre y entonces como que se quieren acercar, pero ya empieza a decir cosas cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que, pues, el campeonato tuvo que parar, digamos, él no pudo competir más, llamaron a la familia, tuvieron que irlo a recoger y además varias muchachas le pusieron una queja, ¿verdad? Porque ellos se vuelven como exageradamente seductores. También, o sea, es como el espectro más divino de un ser humano. Qué triste, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que si no cayera en manía, si fuera solo hipomanía, Solo ahí. podría ser pues como estas personas que salen en las películas, no sé, como, ¿verdad? Muy aventurero, muy divertido, muy expresivo. Sí, Esta mujer, Catherine Zeta-Jones, cuando dijeron que ella tenía esto, hará, no sé, unos 15 años, todos creo que el mundo entero se volcó un poco a ver qué era, nos quedamos como asustados. Y es una mujer que ella describe en una entrevista que la vi, describe, yo solo soy yo y yo no sé que estoy arriba o abajo. es cierto. Ella no es consciente de eso y me sorprendió muchísimo. Y dice, cada día los medicamentos me dejan más ser yo en plano, así decía ella. Bueno, a los pacientes bipolares no les gusta estar normales, más a los que son tipo 1, los que tienen más manías. Ellos siempre quieren estar un poquito más acelerados. Entonces la lucha es como que acepten el diagnóstico primero y después que acepten tomarse el tratamiento. Si usted se toma el tratamiento y siempre se mantiene, digamos, en los niveles en sangre óptimos, uno podría decir que pues es muy difícil que tenga otra crisis. Siempre se pueden dar, pero tendría que estar empujada por algo muy especial.
Por ejemplo, tengo una paciente que, no sé, el hijo estaba en la cárcel y salió, entonces eso le detonó una manía, ¿sí? O otra que el hijo tuvo un accidente y quedó con una discapacidad y entonces ella empezó a hablar de Dios y de Dios hasta que empezó a decir que ella tenía manos curativas y a curar a los enfermos y, ¿verdad? Como que se salió de la realidad. Se expande. Pero con el medicamento, viera que funcionan muy bien. Entonces, dentro de los trastornos mayores de psiquiatría, ¿verdad? Los más graves, es como donde tenemos mejor pronóstico. Rolando, ahora aprovechando, ya Ajá. saliéndome del tema, aprovechando esto, es que vieras que tengo varias gente cercana a mí que tiene, digamos, adolescentes un poco más adultos y entonces me doy cuenta de que de pronto hacen, no sé, una crisis convulsiva o de pronto se les dispara algo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un adulto, digamos, de 19, 20 años, que todo se interconecta? Un poco lo que decías hace poco. ¿Por qué en esa época de los chicos o de las chicas el cerebro no ha terminado de conectarse, se puede decir? Bueno, uno cuando nace está inmaduro. Sí, Ok. si usted ve, los seres humanos somos de los bebés que hay que cuidar más tiempo de todo el reino animal, ¿verdad? Entonces son años en que usted tiene que estar 3, 4 años que el chiquito no se caiga, que no se rompa, que no se haga algo de lo que se pueda, ¿verdad? Eso es porque su cerebrito todavía está inmaduro y él realmente no entiende, ¿ve? O no, digamos, qué tanto daño se puede hacer, todo eso él no lo puede entender. Entonces, como hasta los 10, 11 años el cerebro ahí va madurando, pero ya cuando viene toda la impregnación de las hormonas sexuales, ¿verdad? En la adolescencia es cuando el cerebro tiene como este otro cambio, ¿sí? Digamos, los niños van creciendo exageradamente, crecen como un 25% por año, ¿verdad? Locura, sí. Y entonces usted tiene un bebé y a los 4 años ya tiene 1,20 m y ahí va creciendo, Sí. ¿sí? Y esto como que se estabiliza, pero ya como a los 10, 11, cuando empieza la pubertad, entonces el cerebro empieza a cambiar todo esto. Los cambios, pues son importantísimos. ¿Sí? Pasamos de ser una personita que no tiene nada de pensamientos sexuales, no tiene como ese drive que tiene la naturaleza, ¿verdad? Que usted al final, la naturaleza quiere que usted se multiplique todo lo que pueda para que la especie de los seres humanos llegue, ¿sí? Y lo que pasa es que eso no deja de tener un impacto, ¿verdad? En las neuronas, en las conexiones, y es donde se abren muchas de estas enfermedades genéticas. Por eso es que se disparan, hay como edades muy importantes. Sí. En todo el desarrollo. Y también se habla, por ejemplo, de accidentes de tránsito, ¿verdad? Como más traumáticos. Entonces, he tenido algún paciente, por ejemplo, que tiene un accidente en moto, ¿verdad? Se recupera bien, pero ya empieza a ser grosero con las enfermeras, a tratar mal a todo el mundo. Ya después él empieza con las ideas de que entonces él va a salvar al mundo de la crisis tal. Y puede ser un muchacho que antes no tenía nada anormal. Entonces, cuando estudiamos a la familia, parece que el papá también tenía algunas ideas ahí como delirantes y ya más para atrás no sabemos porque de muchas familias costarricenses los papás no se sabe qué se hicieron. Como suele pasar. ¿Verdad? Rolando, me encantó este tema, creo que a la gente también y muchas gracias por vernos. Es apasionante a lo que vos te dedicas. Muchas gracias, De verdad, Cristiana. sos un artista y Un me placer. encanta lo que hay en tu cabeza. La próxima vida yo voy a ser psiquiatra. Muy bien, muy bien. Me encantaría. Es muy duro, ¿verdad? Bueno, yo Es diría duro. que sí, ya ciertos años ya, Sí. claro que sí. Haga mucha terapia, vaya a la playa, Eso decía. ¿verdad? Relájese. Mi marido me decía siempre, es que los psiquiatras están más locos que todos. Yo, ay, Por no eso. digas, pero gozaba, me decía siempre eso. Sí, Es una gran labor. Bueno, a veces hay psiquiatras que tienen familia.